Cruzaron la frontera buscando un nuevo comienzo, pero algunos solo encontraron el horror. Historias de viajes sin regreso, sombras en la nada y destinos que nunca se cumplieron. Oscar dejó su país con la esperanza de una vida mejor. Cruzó la frontera oculto en la caja de un camión, apretujado entre desconocidos que, como él, solo llevaban lo puesto y un puñado de sueños rotos. La carretera fue interminable, el aire era espeso y caliente, y cada bache en el camino los sacudía como si la misma tierra intentara rechazarlos. Cuando por fin llegaron a la ciudad, el coyote los dejó en una vieja pensión en los suburbios. Era un edificio gris y desvencijado, con pasillos estrechos y un olor rancio a humedad y carne cocida. Había un letrero a medio caer sobre la puerta. El dueño del lugar era un anciano encorvado, de rostro enjuto y mirada vidriosa. Llevaba un delantal sucio sobre su camisa amarillenta y olía a especias y carne asada. «Bienvenido», dijo con una sonrisa. «Aquí estarás seguro». Le entregó la llave de la habitación 203 y le dio una palmada en la espalda. Su mano estaba fría y huesuda, pero su tono era cálido. «¿Tienes hambre? Preparé carne esta mañana». Oscar asintió sin dudar. Llevaba días sin probar bocado. Se sentó en la mesa del comedor, donde otros inquilinos comían en silencio. El anciano le sirvió un plato humeante con trozos gruesos de carne en un caldo espeso y rojizo. «Come, te hará bien». El primer bocado fue celestial. Era tierna, jugosa y con un sabor profundo que no podía identificar. Oscar devoró todo mientras el anciano lo observaba con una sonrisa satisfecha. «Te prepararé más mañana». Subió a su habitación con el estómago lleno por primera vez en semanas. Pero en cuanto cerró la puerta, un escalofrío le recorrió la espalda. La sensación era extraña, como si alguien lo estuviera observando. La cama era dura y el aire estaba enrarecido. Se tumbó, exhausto, pero no pudo conciliar el sueño. En la esquina del cuarto, una sombra se extendía más allá de lo que la luz de la lámpara permitía. Parpadeó, creyendo que era su mente jugándole una mala pasada, pero la sombra parecía moverse. Respiró hondo y cerró los ojos. «No es real», susurró. Pero al abrirlos, la sombra estaba más cerca. La primera noche en la pensión no fue tranquila. Oscar despertó a mitad de la madrugada con un frío inexplicable. Se sentó en la cama, frotándose los brazos. El clima era cálido. No había razón para aquel escalofrío que le recorría la piel como dedos invisibles. Volvió a mirar la esquina del cuarto. La sombra seguía allí. Se había expandido, alargándose como si se deslizara por las paredes, latiendo con un movimiento lento y antinatural. Oscar contuvo la respiración y cerró los ojos con fuerza. «Debe ser el cansancio», se dijo. Pero cuando los volvió a abrir, la sombra se había acercado aún más. Pasó el resto de la noche envuelto en una vigilia inquieta, con la sensación constante de que algo lo observaba desde la oscuridad. A la mañana siguiente, bajó al comedor con los ojos hundidos en ojeras. El anciano ya estaba sirviendo el desayuno. El aroma de carne recién cocida impregnaba el aire. «Dormiste mal», comentó el dueño con una sonrisa amable. «Es normal las primeras noches. La casa es vieja, hace ruidos». Oscar no quiso parecer paranoico. Aceptó el plato de carne y pan caliente que el anciano le ofreció. De nuevo, el sabor era exquisito, más intenso que la noche anterior. Se lo comió todo sin hacer preguntas. Esa tarde salió a buscar trabajo, pero la ciudad era hostil. Nadie confiaba en un extranjero sin papeles. Regresó a la pensión con la frustración pesándole en los hombros. «No te preocupes», dijo el anciano, sirviéndole otra porción generosa de carne. «Aquí nunca te faltará comida». Oscar lo miró con gratitud.
Comió hasta quedar satisfecho y subió a su habitación temprano. La segunda noche fue peor. Esta vez, se despertó con un susurro en el oído. Un murmullo en un idioma que no conocía, algo gutural y distante, como el eco de una voz atrapada en los muros. Cuando abrió los ojos, vio una figura junto a su cama. Era un hombre alto y delgado, pero su rostro era difuso, como si estuviera hecho de niebla. Su presencia helaba el aire. Oscar intentó moverse, gritar, pero su cuerpo no respondió. El ser inclinó la cabeza, observándolo en silencio, y murmuró algo más. Un sonido seco y hueco, como huesos desmoronándose. Y entonces, desapareció. Oscar pudo moverse de golpe y se incorporó jadeando. Su corazón latía con violencia en su pecho. Encendió la luz de la habitación y miró alrededor, pero estaba solo. O eso pensó, porque en la esquina, la sombra aún estaba allí. Y esta vez, estaba sonriendo. Oscar pasó el resto de la noche sentado en la cama, con la luz encendida y los ojos fijos en la esquina donde la sombra parecía palpitar. Se negaba a volver a dormir. Cuando por fin amaneció, bajó al comedor. Sus manos temblaban y su piel estaba fría, pero su hambre era voraz. A pesar del miedo que lo carcomía, su estómago rugía como si estuviera vacío desde hacía días. El anciano ya tenía el desayuno listo. «Pareces cansado», dijo con su sonrisa amable. «Necesitas comer más». Le sirvió un plato rebosante de carne cocida en un caldo espeso y oscuro. Oscar devoró cada bocado. No importaba lo que hubiera pasado la noche anterior, la comida del anciano tenía algo adictivo, reconfortante. Cuando terminó, se atrevió a preguntar: «Señor, ¿alguien murió en la habitación 203? El anciano se detuvo en seco. Por un momento, su sonrisa titubeó. «Aquí han dormido muchas personas», respondió, sin mirarlo. «Pero algunos se han ido, y otros se han quedado». Oscar sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Se han quedado?». El anciano lo miró con sus ojos vidriosos y su sonrisa regresó. «Sí. Algunos nunca se van». Oscar dejó la cuchara sobre el plato y sintió náuseas. Algo en la manera en que el anciano lo dijo hizo que un pensamiento inquietante se instalara en su mente. Ese día decidió que no regresaría a la pensión. Encontraría otro lugar donde quedarse. Pero la ciudad no lo dejó ir. Nadie le dio trabajo. Nadie le rentó una habitación sin papeles. Cada puerta que tocó se cerró en su cara. La desesperación comenzó a invadirlo. Cuando la noche cayó, no tuvo otra opción más que regresar. El anciano lo recibió con una risa suave. «Sabía que volverías», dijo, sirviendo un nuevo plato de carne. «Siempre vuelven». Oscar no tenía hambre, pero la carne lo llamaba. Comió de nuevo hasta sentirse pesado, casi somnoliento. Su mente flotaba entre el miedo y el letargo. La tercera noche fue la peor. Despertó con un peso sobre su pecho. Una presión fría que lo inmovilizaba. Abrió los ojos y vio la sombra sobre él. Esta vez no era solo un espectro oscuro. Era un hombre, delgado y huesudo, con los ojos hundidos y la piel pegada al rostro, como si estuviera descomponiéndose. Oscar intentó gritar, pero no pudo. «Tú dormiste en mi cama», susurró la figura con una voz hueca y áspera. «Ahora me toca a mí». Oscar sintió como su cuerpo se hundía en el colchón. Algo lo arrastraba, algo invisible y frío. Y entonces, el hombre sonrió. Unas encías podridas y dientes amarillos se asomaron entre sus labios resecos. Oscar sintió un pánico indescriptible, y antes de que pudiera hacer algo, la oscuridad lo envolvió. Oscar despertó de golpe, jadeando. Su piel estaba empapada en sudor frío,
y su cuerpo entero temblaba. Se incorporó en la cama, con el corazón golpeándole las costillas. Miró alrededor con los ojos desorbitados. El cuarto seguía oscuro, pero la sombra en la esquina había desaparecido. Por primera vez en días, Oscar sintió el impulso de huir. No podía seguir en ese lugar. Algo en la pensión estaba mal, muy mal. Pero al intentar levantarse, sintió sus piernas débiles. Su cuerpo pesaba como si algo lo estuviera reteniendo. Apenas pudo llegar hasta la puerta, pero cuando giró la manija, descubrió que estaba cerrada. Cerrada por fuera. Golpeó con todas sus fuerzas. «Déjenme salir». No hubo respuesta. El aire se volvió denso, con un hedor a carne podrida que lo hizo toser. Se llevó la mano a la boca y sintió un sabor metálico en la lengua. Algo en su cuerpo se sentía distinto. Se miró las manos y notó que su piel estaba más pálida. Sus uñas tenían un tinte amoratado. El horror se apoderó de él. ¿Qué me está pasando? En ese momento, escuchó pasos en el pasillo. El anciano. La cerradura giró y la puerta se abrió lentamente. «Oscar», dijo el anciano con su tono amable, «es hora de cenar». Oscar dio un paso atrás, temblando. «No quiero comer más». El anciano sonrió. «Pero debes comer. Estás débil». Oscar negó con la cabeza. «¿Qué me está pasando?». El anciano inclinó la cabeza con una ternura inquietante. «Te estás convirtiendo en parte de la pensión». Oscar sintió un escalofrío que lo dejó sin aliento. «¿Qué significa eso?». El anciano suspiró y avanzó hacia él. «Los que duermen en la 203 nunca se van». Oscar tropezó hacia atrás, alejándose. «No quiero quedarme aquí». El anciano negó con la cabeza. «Pero ya es tarde. Ya comiste suficiente». Oscar sintió náuseas. «La carne. Dios, la carne. ¿Qué me diste de comer?». El anciano sonrió con una dulzura siniestra. «Lo mismo que comieron los demás antes que tú». Oscar sintió que el estómago se le revolvía. La carne tierna, el caldo espeso, el sabor tan inconfundible. No era carne de animal. Era carne humana. Los inquilinos anteriores. Los que se habían quedado. El horror lo invadió, y su cuerpo pareció ceder ante la verdad. Sus piernas se doblaron y cayó de rodillas en el suelo. El anciano se acercó y apoyó una mano en su hombro. «No te preocupes, hijo. Pronto dejarás de sentir miedo. Pronto serás parte de la casa». Oscar quiso gritar, pero de su garganta solo salió un susurro. El anciano se inclinó y susurró en su oído. «Duerme, hijo. Mañana serás como los demás». Y la oscuridad lo envolvió de nuevo. El sueño de Oscar fue profundo y pesado, como si se estuviera hundiendo en un pantano oscuro y frío. Voces susurraban a su alrededor, algunas agonizantes, otras cantaban en un murmullo espantoso. No sabía cuánto tiempo llevaba sumido en aquella negrura, pero cuando despertó, supo que algo había cambiado. Abrió los ojos. El techo parecía más alto, las paredes más angostas. Se sentó lentamente en la cama y vio sus manos. Pálidas. Demasiado pálidas. Sus venas ahora eran hilos oscuros bajo la piel cenicienta. No podía sentir su propio aliento. Tampoco su corazón. Un terror helado lo atravesó. Se levantó tambaleante y se miró en el espejo del viejo ropero. El reflejo tardó un segundo en aparecer. Cuando lo hizo, casi gritó. Su piel tenía un tono grisáceo, como si la vida lo hubiera abandonado. Sus ojos estaban hundidos, y sus labios tenían un matiz azulado. Su rostro parecía el de los cadáveres que alguna vez vio en las calles de su país,
cuerpos abandonados sin que nadie los reclamara. No, no, susurró. Sus piernas fallaron y cayó de rodillas, jadeando. Pero no había aire en sus pulmones. Un golpe en la puerta lo hizo girarse bruscamente. «Oscar», dijo la voz del anciano. «Ya es hora». La puerta se abrió lentamente. El anciano lo miró con ternura, como un padre observando a su hijo dar sus primeros pasos. Sabía que serías un buen huésped. Oscar intentó hablar, pero su garganta estaba seca. El anciano entró y le extendió la mano. «Ven conmigo». Oscar negó con la cabeza, aterrado. El anciano suspiró. «No te resistas. No te hará bien. Ya formas parte de la casa». Oscar se arrastró hacia atrás, pero entonces sintió algo. Un peso sobre su espalda. Al volverse, la sombra de la esquina lo abrazó. Un rostro deformado y espectral emergió de la negrura y le susurró al oído. «Bienvenido». El grito de Oscar quedó atrapado en su pecho. Días después, el anciano caminó por los pasillos oscuros de la pensión, sosteniendo un plato de carne humeante. Se detuvo frente a la puerta de la habitación 203 y la abrió. La cama estaba vacía, pero el colchón seguía hundido, como si alguien aún durmiera allí. El anciano sonrió y dejó el plato sobre la mesa. «Come, hijo. Sé que tienes hambre». Desde la sombra de la esquina, dos ojos hundidos y vacíos lo observaron. El anciano apagó la luz y cerró la puerta. Afuera, en la ciudad, otro inmigrante desesperado buscaba un lugar donde quedarse. Y la pensión El Descanso siempre tenía espacio para uno más. Esta otra historia sucedió no muy lejos de estos tiempos. En esta Mateo relata que dejó su país con la esperanza de encontrar una vida mejor. Había oído historias sobre aquellos que cruzaban la frontera y lograban mandar dinero a sus familias, construyendo un futuro que en su tierra natal parecía imposible. La travesía no fue fácil. Junto con otros inmigrantes, atravesó el desierto bajo un sol despiadado. Las noches eran peores. El frío calaba hasta los huesos, y los ruidos en la oscuridad hacían imposible el descanso. Una noche, el coyote que los guiaba decidió cambiar la ruta. «Hay algo raro en el camino habitual», dijo en voz baja. «Vamos a cruzar por el viejo pueblo abandonado». Nadie protestó. No podían darse el lujo de cuestionar las decisiones del guía. Cuando llegaron al pueblo, Mateo sintió un escalofrío. Las casas eran ruinas de adobe, algunas con techos caídos y puertas abiertas de par en par, como bocas hambrientas. «No nos detendremos», ordenó el coyote. «Solo pasaremos por aquí». Pero apenas dieron unos pasos, el sonido de un llanto se elevó en la brisa. Mateo se estremeció. No era un llanto normal. Era infantil. Y venía de una de las casas. El grupo se detuvo. Nadie quería hablar, pero el coyote maldijo por lo bajo. «Sigan caminando», ordenó. Nadie se movió. Y entonces, el llanto se convirtió en risa. Mateo sintió el corazón latirle con fuerza. Algo en esa risa estaba mal. Era demasiado aguda, demasiado cercana. Una sombra salió de una de las casas. Era un niño, descalzo, con la ropa hecha jirones y el rostro oculto en la penumbra. El coyote se puso tenso. «No lo miren». Mateo no pudo evitarlo. El niño levantó la cabeza. No tenía ojos. Solo dos cuencas vacías de donde brotaba un líquido negro. Mateo sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Y entonces, el niño sonrió. La noche se llenó de gritos. Mateo sintió el frío de la noche clavarse en su piel como agujas. Sus piernas querían moverse, pero el miedo las mantenía ancladas al suelo. El niño sin ojos avanzó lentamente,
su sonrisa estirándose en un ángulo imposible. ¿Tienen hambre?, susurró con una voz hueca. El coyote reaccionó primero. Sacó un machete oxidado y apuntó al niño. «Corran». Mateo obedeció. Giró sobre sus talones y echó a correr junto con los demás inmigrantes, sintiendo el aire rasparle los pulmones. Detrás de ellos, el niño comenzó a reír. Y luego otros se unieron a la risa. Las casas ruinosas parecieron cobrar vida. Siluetas emergieron de puertas y ventanas, sombras delgadas con ojos vacíos y bocas demasiado grandes. «No miren atrás», gritó el coyote. Pero uno de los inmigrantes, un hombre mayor llamado Julián, ignoró la advertencia. Mateo escuchó su alarido de terror y luego el sonido inconfundible de huesos rompiéndose. No se detuvo. El grupo corrió hasta salir del pueblo, adentrándose en el desierto. No sabían hacia dónde iban, solo que debían alejarse de ellos. Cuando por fin se detuvieron, el coyote contó a los que quedaban. Faltaban 3 personas. Julián, una mujer llamada Rosa y un chico joven llamado Diego. «No podemos volver», susurró una de las mujeres, con lágrimas en los ojos. El coyote apretó la mandíbula y negó con la cabeza. «No están vivos». Mateo sintió la sangre helársele en las venas. El grupo acampó en un viejo refugio de piedra, sin hablar, sin dormir. Pero en algún momento de la madrugada, Mateo escuchó pasos. Y luego, un susurro. «Mateo». Se giró con el corazón golpeándole el pecho. En la entrada del refugio estaba Rosa. Su piel estaba pálida, y sus ojos eran pozos oscuros. «Mateo, tengo hambre». Su boca se abrió más de lo humanamente posible. Y en su interior, algo se movió. Mateo quiso gritar. Pero ya era demasiado tarde. Mateo se quedó congelado. Su mente se negaba a aceptar lo que veía. Rosa había desaparecido en el pueblo. Se la habían llevado. No podía estar aquí. Pero ahí estaba. Alta, inmóvil, con los ojos convertidos en 2 abismos negros. «Mateo», susurró de nuevo. Su voz sonaba como un eco lejano, deformado, como si no viniera de su garganta, sino de algo dentro de ella. Mateo retrocedió, tropezando con los demás inmigrantes que seguían dormidos. El coyote fue el primero en despertar. Se incorporó de golpe y vio a Rosa de pie en la entrada del refugio. «No mires», gritó. Mateo desvió la mirada justo a tiempo. Rosa avanzó un paso. «Tengo hambre». La piel de sus brazos comenzó a abrirse en líneas delgadas, como grietas en la tierra seca. De ellas brotó un líquido oscuro que olía a podredumbre. El coyote sacó su machete. «No eres Rosa». Ella inclinó la cabeza. Su boca se abrió aún más, hasta que su mandíbula crujió. «Claro que soy Rosa», susurró. «¿No me recuerdas?». Entonces, algo emergió de su boca. Una mano. Delgada, grisácea, con dedos largos y huesudos. Mateo gritó. El coyote no dudó. Se lanzó sobre Rosa con el machete en alto y lo hundió en su pecho. Pero Rosa no sangró. No cayó. Solo rió. El grupo despertó en medio de los alaridos. Rosa giró la cabeza hacia ellos, su sonrisa torcida en una mueca imposible. «Tengo hambre», repitió. El coyote no lo pensó 2 veces. «Corran». Mateo obedeció. Atravesó el desierto a toda velocidad, con el sonido de pasos inhumanos siguiéndolo en la oscuridad. Y entonces, algo lo sujetó del tobillo. Cayó de bruces, la arena caliente raspándole la piel. Cuando miró hacia atrás, vio la mano que lo sujetaba. No era Rosa, era Julián.
Su rostro se había convertido en una máscara marchita, sus ojos eran pozos de sombra. Mateo pataleó con todas sus fuerzas, pero la mano de Julián era fría y dura como el hierro. Sus dedos huesudos se aferraban a su tobillo, arrastrándolo poco a poco hacia la negrura del desierto. «No, no», gritó, clavando las uñas en la arena. El coyote apareció de repente y, sin dudarlo, levantó su machete. «Cierra los ojos», ordenó. Mateo obedeció justo antes de que el filo descendiera. Un alarido inhumano rasgó la noche. El agarre de Julián se aflojó, y Mateo sintió un líquido espeso y caliente empapar su pierna. Abrió los ojos un segundo y vio el cuerpo de Julián retorciéndose en el suelo, una sustancia negra y viscosa brotando del corte que el machete le había hecho en la muñeca. Pero Julián no estaba muerto. Seguía moviéndose. Su boca se abrió en un grito silencioso, y su carne se contrajo como si algo dentro de él estuviera tratando de salir. «¡Corre!», rugió el coyote. Mateo no dudó. Se levantó y echó a correr con el resto del grupo, alejándose de la cosa en la que se había convertido Julián. Esa noche fue la más larga de su vida. Mateo logró llegar a su destino y tener una vida mejor, pero cuenta que su estabilidad mental cada vez se deteriora más.